Cuando hay peleas, conflictos entre las naciones, Irán estará haciendo la bomba atómica, el loco ese chiquito que tiene ese pueblo sumido en la pobreza perfeccionará sus proyectiles de largo alcance. Cuando hay este tipo de conflictos, cuando hay competencia entre las empresas, cuando hay conflictos personales, cuando la mujer dice, uy, ¿cómo ha cambiado mi marido? Está lo más de raro, ya no me mira. ¿Sí? ¿Qué será? En esos momentos, ¿cómo es de útil un detective, un buen espía, que le cuente a uno qué es lo que está haciendo, qué será donde está pasando el tiempo, por qué se pierde, qué está haciendo tal nación? Esa información sería o es muy útil. De resto hay redes de espionaje por todos lados para averiguar qué está haciendo el otro, porque cuando tenemos conocimiento de esas cosas, pues podemos tomar acciones más adecuadas, más acordes con la realidad. El cristianismo, como hemos estado viendo, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual donde la Escritura nos advierte que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No es poca cosa, no es de menospreciar. La Escritura nos advierte que debemos tener cuidado. Pero gracias a Dios, en cierta manera, tenemos medio espías. Es decir, gente que ha estado del lado del enemigo y que ahora está de nuestro lado. Y esa información es precisamente la que nos sirve, ¿sí?, para poder tomar una acción más eficaz para defendernos, ¿sí?, de los dardos de fuego del enemigo. Uno de estos espías es el famoso apóstol Pablo, que es un personaje bien especial porque estuvo bien engañado. Tan engañado que él perseguía a los cristianos para matarlos, convencido de que eso era lo correcto. Él mismo escribe de sí mismo lo siguiente, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esa fue la primera descripción que se dio del cristianismo, este camino, los que andan por este camino. Y lo que este hombre manifiesta es que él, como judío, tenía autoridad de perseguir a los judíos. Menciona que fue instruido por uno de los grandes maestros de la época, o sea, nadie lo aventajaba a él en su religiosidad. Era además, dice, celoso de la tradición de sus padres, celoso de Dios, y precisamente por este celo es que él iba y perseguía y encarcelaba y asesinaba a la gente que él, según su modo de ver, era una enemiga de su religión. Gálatas 1:13 insiste, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El problema con el celo que la gente coloca ciertas cosas, el celo, por ejemplo, en la búsqueda de Dios, es que una persona con un gran celo por la búsqueda de Dios, pero lejos de la verdad, por su incredulidad, se convierte en un tenaz enemigo de Dios, en alguien que pelea contra Dios sin siquiera darse cuenta, o sea, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Esto le ocurrió al apóstol Pablo hasta el día de su conversión, que fue algo milagroso. Hechos 9:4-6 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue un tremendo golpe, casi como una tremenda caída allí, pero en su celo de Dios y en su honestidad reconoció. O sea, es de los primeros que uno ve, al menos que uno lee en la Escritura, que se convierte y ahí mismo, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Qué es lo que hacen los cristianos cuando se convierten? Tienen la lista de todo lo que Dios tiene que hacer. Sí, Señor, pero esto y esto no. Este hombre era tal su disposición que efectivamente lo primero que pregunta es ¿qué es lo que hay que hacer? Y cuando se le dan instrucciones, él hace exactamente lo que le mandan a hacer. O sea, que muestra que sí había una verdadera disposición. ¿Por qué? Porque reconoció que estaba completamente equivocado. ¿Sí? Que estaba completamente equivocado. Esto de dar coces, es la patada de los caballos, contra el aguijón es como que usted le está dando patadas a una puntilla. Sí, o sea, Dios le describe así su situación. Usted está dando patadas, pero usted se está hiriendo a sí mismo. Usted cree que sirve a Dios, pero usted lo está atacando. O sea, que hay tremendo golpe. Luego él agradece al Señor, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Volvemos a la base de nuestro estudio, estamos hablando acerca de las maquinaciones del enemigo y hemos visto muy claramente que todo se origina en ¿qué? La incredulidad. ¿Sí? Satanás niega la realidad de Dios, eso es incredulidad, negar la verdad, y partiendo de ahí viene toda esa degradación y degeneración, ¿sí? Con la que ha contaminado el hombre sobre la tierra. Y es lo que este hombre manifiesta. Dice que él fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero dice bien clarito, lo dice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? La ignorancia, la incredulidad en la palabra de Dios es lo que produce pues la ignorancia. Yo pienso que muchos han tenido esta misma experiencia de ser celosos de Dios, pensando que están haciendo lo correcto de acuerdo a sus conciencias. Han menospreciado, han criticado a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, pero en todos ellos el común denominador es lo mismo. Mi familia, mi madre y mi padre siempre fueron muy religiosos. Ella dice que allá en la tumba de San Pedro, en Roma, se arrodilló, ¿sí? Pidiéndole que sus hijos fueran, o alguno fuera cura o sacerdote, alguna cosa. Luego me pusieron el ojo a mí, casi me meten en un seminario. Sí, y era su celo, y inclusive tenían una botellita, yo no sé si ya no la tienen, una botellita con agua de Lourdes, donde los pastores vieron a la Virgen María, y hay entonces, el agua de Lourdes, y entonces en momentos de crisis nos echaban, sí, agüita de Lourdes para cuando estábamos enfermos. Y también se trajo un busto, una imagen preciosa de la cara de Jesús con las espinas, era muy linda, la verdad, una cosa muy linda. Y aún después de convertida, eso duró muchos años ahí, sí, hasta que un día, ¿qué pasó, mi amor? Madre, a la caneca fue a parar todo este tipo de cosas. Es el celo, ¿sí? El celo de buscar a Dios, pero tristemente con ignorancia por no creer en la palabra de Dios. Y insisto, es el común denominador: ignorancia, malinterpretar, básicamente no creer en la palabra de Dios. Alguna vez me invitaron a un congreso para honrar a unos judíos en Cartagena y una de las ceremonias era ir al sitio de la Inquisición. Los cristianos querían pedir perdón por los judíos ejecutados allí, pero lo cierto es que allí fue ejecutado muchísimo cristiano, que en la época de la persecución de la iglesia, pues la iglesia enseñaba que la salvación era pagando, usted entregaba un terreno, alguna cosa y usted le daban la salvación. Y cuando los auténticos cristianos comenzaron a enseñar que la salvación era por fe, que no había que pagar nada, pues fueron perseguidos, fueron acusados de brujería y fueron ejecutados. O sea, la Iglesia Católica hizo eso, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Hoy lo vemos en cierto grupo de los musulmanes, lo mismo, es tal su ignorancia de Dios que están decapitando cristianos. Y creo que esa es una de esas claras evidencias de que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Dios es soberano, pero la forma de pensar es una forma de pensar que ha sido enseñada por Satanás. Pero también, sí, la buena noticia es que podemos ver que por más engañada que esté una persona, como lo estuvo el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando hay verdadera fe, fue usado por Dios como uno de los siervos más tremendos para compartir el nuevo pacto, ¿sí? Explicar con claridad el Evangelio. O sea que
Mientras una persona esté viva, no importa, como dice cierto pasaje de la Escritura, no importa en qué profundidades de Satanás ande, la persona puede ser, sí, tomada por Dios, si la persona se dispone, si cree, y terminar siendo un verdadero siervo de Dios. Pero para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que haber un encuentro con la verdad, con la palabra de Dios, con el verdadero evangelio. Y cuando esto ocurre es que es posible la conversión. Y es por eso lo vimos la última vez, que Satanás hace todo lo posible, ¿sí?, para acercar a la gente, alejar a la gente de la palabra de Dios, ¿sí?, que la gente no lea las Escrituras. Si la gente va a las iglesias, la idea es que solo crean lo que les predican, nunca lean. Si les da por estudiar, que malinterpreten. O sea, es un ataque continuo, porque la palabra de Dios es el mismo Espíritu de Dios que produce la conversión, y por eso el ataque de Satanás es feroz respecto de negar, ¿sí?, la palabra de Dios. Hace poco me llegó alguien me mandó, salió una nueva Biblia, la Biblia inclusiva, la Biblia, sí, inclusiva. Y lo nuevo de esa Biblia es que todos los pecados sexuales son eliminados. Sí, ahí no aparece que es pecado varón con varón, y no, o sea, todo eso ya fue eliminado. Entonces ya tiene una Biblia que no los acuse y que les da derecho, porque el amor no importa el sexo, bueno, en fin, todo el cuento. Pero eso es parte de la estrategia de Satanás, ¿sí? Esta nueva Biblia que salió hace poco, donde sí, todo es válido. Ahora, estos ataques obviamente son necesarios, lo hemos visto, son parte de un proceso, ¿sí? Primero un proceso de crecimiento y un proceso de probar que tanto creemos en la palabra de Dios. Y por eso es normal que todavía, ¿sí?, entre los cristianos encontremos malinterpretaciones, malas doctrinas que según ellos pues son tomadas como verdad y que salen de la palabra. Y si a esto le añadimos las malas actitudes que vimos que Satanás en su paternidad nos ha enseñado, como que la codicia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la autojustificación, la mentira, pues todo eso hace que, habiendo sido rescatados de allá, en ese proceso en que estamos, pues todavía haya conflictos y problemas y divisiones producto de no tener, ¿sí?, todos el mismo claro concepto de la Escritura. Es parte del proceso, es un proceso normal. Los cristianos no deberíamos pecar, ¿sí? O sea, tenemos todas las garantías para no pecar, pero no tenemos la fe suficiente para dejar de pecar, y por eso vamos en ese proceso. Esto es tan cierto que en Santiago 5:16, como algo normal, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué está mostrando? Que los cristianos pecamos, y que cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Pues lo más tonto que podemos hacer es decir que no hay pecado. Eso enseñan los del 666, que no hay pecado, eso adulteran, hacen lo que sea y no hay pecado. No, lo que hay que hacer cuando por nuestra falta de fe pecamos es: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que es normal, la embarramos, no deberíamos, no tenemos suficiente fe, debemos ir creciendo. Y mientras la embarramos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que confesar no solo a Dios, sino también a los hermanos que hemos ofendido. Ahora, algunos dicen: no, es que yo todavía pecador, Dios no me puede usar. Pues tampoco es cierto. El pasaje continúa diciendo, para los que creen que si no llegan a la perfección absoluta, Dios no los puede usar. El pasaje continúa diciendo, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y al ver la historia de Elías, sí lo vemos en momentos de mucha valentía, y en otros momentos acobardado, no creyéndole al Señor y escondiéndose. Pero lo que dice es: bueno, si usted está sujeto a Dios, está espiritual, como decimos, si se dispone a que Dios lo use, pues Dios lo va a usar, aunque no hayamos llegado a la perfección. El mismo apóstol Pablo era muy claro, decía: no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo, ¿sí?, a la meta, al supremo llamamiento, ¿sí?, que es obviamente la completa transformación de nuestra vida. Ahora, precisamente por eso, porque es parte del proceso, porque va a haber problemas producto de estas cosas, porque va a haber ataques y divisiones, es que Jesús nos advierte.
le advirtió a sus discípulos de que esas cosas les iban a pasar a ellos. San Juan 16, 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mencionaba en un tema anterior que a veces la evidencia de que alguno de la familia se convirtió es que cuando se convierte y comienza a andar juicioso, su propia familia lo comienza a atacar y a criticar. Ya se volvió fanático, ya no sé qué, ya le van a sacar la plata, es que mejor dicho usted solo tiene tiempo para eso. Y es como una evidencia de que sí ha nacido espiritualmente, ¿sí? Y es una confirmación de lo que Jesús dijo. Porque no les dijo estas cosas para asustarlos, para meterles miedo, sino para que cuando se metieran a vivir en serio la vida cristiana y recibieran los ataques de los demás, supieran que eso es parte del proceso normal. De hecho, yo he visto mucha gente que ha llegado a la iglesia, comienza a venir y le pasa algo, algún problema, alguna cosa, y no vuelven. Casi como que asumieran, me cambié de religión y Dios me castigó y me está pasando esto. Pues puro engaño de Satanás. Porque lo que está diciendo aquí es todo lo contrario. Si ustedes me siguen, le dijo a sus discípulos judíos, en la sinagoga donde ustedes están, ahí mismo los van a echar. Y va a llegar el momento en que hasta los matarán pensando que están haciendo lo correcto, que era lo que decía el apóstol Pablo. Pero lo que él dice es, cuando le pase eso, es confirmación de que usted está haciendo las cosas bien. Bueno, hay que realmente revisar, porque hay gente que hace las cosas mal y le va todo mal y dice, no, es que no. Si haciendo las cosas bien vienen estos ataques, es confirmación de que estamos haciendo lo correcto. Ahora, si tenemos en cuenta estas palabras, y debemos tenerlas en cuenta, quiere decir que nosotros debemos esperar ataques contra nuestra vida espiritual. Eso es lo que debemos esperar. Eso no son palabras negativas, eso no es tener mala actitud, ser pesimista, eso es estar bien parado en la realidad. Jesús advirtió, si usted me sigue, va a tener problemas. Si usted me sigue, el mundo lo va a aborrecer. ¿Sí? Si usted me sigue, lo van a perseguir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted se proponga andar bien con Dios, bien sujeto a Dios, van a venir ataques, ¿sí? De todo tipo para buscar detener su caminar. Recuerde, Satanás no tiene interés en atacar o molestar a los incrédulos. ¿Para qué? Si ya los tiene ahí. El interés, el objetivo de Satanás somos nosotros, los cristianos, ¿sí? Ese es el objetivo que él tiene, porque somos nosotros los que estamos, ¿sí?, produciéndole daño a él. Ahora, cuentan, creo que Estelita me mostró un video, alguien me mostró un video que en esto que ocurrió en Las Vegas, había un predicador a la entrada. El hombre estaba predicando y se muestra cómo la gente lo insultaba. Luego vino la balacera. Yo no soy partidario de decir, claro, como estaban ofendiendo a un siervo de Dios, por eso le echaron plomo. Eso no, la verdad, las razones por las cuales ocurrió la balacera, Dios las sabe y serán muchas, de muchos factores, pero decirlo de esa manera no. Lo menciono porque a veces pensamos que los ataques de Satanás tienen que ser así, de forma violenta, agresiva, con cosas muy graves, y no siempre son así. Los ataques de Satanás también son de la forma más amable, cariñosa, ¿sí?, hablando de buenas cosas. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? ¿Llegó a amenazarlo? No, ninguna amenaza, no, le fue echándole flores, y usted por qué no hace esto, y por qué no mejora en esto, y por qué no disfruta de esto. O sea, lo que le ofreció fue las cosas agradables del mundo. Eso también es un ataque de Satanás, ¿sí? Hay algunos que para hacer la voluntad de Dios usan el método de la puerta abierta. O sea, que hay tres opciones, golpean rápido en las tres puertas y la primera que se abra por ahí se metan. No, es que Dios abrió la puerta. Yo hago el chiste y sí, se abrió la puerta, pero el ascensor no estaba ahí. Sí, y se metió a toda velocidad y se cayó. No siempre una puerta abierta indica que sigamos adelante. Porque hay puertas abiertas que son para probar nuestra fidelidad a Dios. Cuando habla de los falsos profetas, dice, aunque se cumpla lo que el falso profeta dijo, no le haga caso. Dios está probando que tanto lo ama usted a él. O
sea que no es cuestión de cuál puerta abren primero, sino realmente buscar en la palabra, buscar la dirección de Dios para saber dónde meterse. Y a lo mejor Dios quiere que se meta en la última que abra, ¿sí? Probando su fe, no lo sabemos. Pero el punto es que sí debemos ser conscientes de que seremos atacados, sí, de muchas maneras, pero todas ellas apuntan a robarnos el tiempo con Dios, a dañar nuestra intimidad con Dios, sí, y obviamente nuestro testimonio. Cuando vemos la enseñanza de Jesús, por ejemplo, acerca de la semilla que no da fruto, dice así, Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Notemos que hay tres diferentes circunstancias. A los primeros dice que el diablo roba la palabra. Yo imagino que la mecánica es que la persona está escuchando la palabra de Dios y ahí mismo el diablo le está diciendo al oído, carreta, no sea legalista, eso no es así, no coma cuento, eso es exagerado, tal cosa. O sea, ahí mismo, en el mismo momento que está escuchando la palabra, el diablo le está dando cuerda diciendo, no, esto es pura manipulación. En mi época decían, esto viene de los gringos para que nos sujetamos y ellos nos invadan. Eso, el diablo se las inventa todas, pero hay gente que por lo duro su corazón ni siquiera logra entrar la palabra porque de una vez la va desechando como algo que no sirve. Otros dicen que la reciben con gozo y comienzan a caminar, pero cuando vienen los problemas salen corriendo y se dedican a arreglar sus problemas y con el miedo de que me metí aquí y aparecieron estos problemas, mi mujer se molestó porque vine a la iglesia, o mi marido ya no me habla porque vine a la iglesia, no, yo no voy a la iglesia, o en el trabajo me dijeron que ya era pastor, entonces, y hay gente que con una facilidad increíble, cuando son criticados, cuando viene cualquier prueba, salen corriendo y no vuelven, se olvidan de su cristianismo, vuelven a su religiosidad. Y hay un tercer grupo que dice que reciben la palabra, pero el afán, la codicia, el deseo de disfrutar de la vida, del mundo, de los placeres, del sexo, o sea, llegan los ofrecimientos de Satanás continuos y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No echando esto en tierra, pues la idea es, ¿cuál de estas tres estrategias son las que más usa Satanás contigo? No logra entrar la palabra por la dureza y tantas mentiras y tantas creencias equivocadas, no logras, o sea, cuando llega la palabra dicen, no, es exagerado. Eso. O hay tanto miedo a enfrentar conflictos, hay tanto deseo de una vida cómoda y tranquila que mejor no se complica la vida y sí, cuando viene cualquier situación complicada se olvida. O hay tantos deseos de disfrutar del mundo que le puede más. O sea, ¿cuál es la forma que más usa Satanás? Debemos evaluar porque no hay la más mínima duda que los cristianos somos el primer objetivo de Satanás. Mire, el apóstol Pablo, que fue un hombre que vivió todas estas cosas de forma muy tenaz, iba fundando iglesias y edificando, y cuando salió de la iglesia de Éfeso, vean el mensaje que les dio. Hechos 20:29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Uno lo lee y parece como exagerado. Dice, cuando yo me vaya van a venir lobos rapaces y van a querer acabar con el rebaño, o sea, con la iglesia que él había fundado allí. Pero no solo eso, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que por dos lados, dice, de afuera va a llegar gente con doctrinas torcidas para tratar de acabar con el rebaño, pero dice, pero de ustedes mismos también. Algunos se van a levantar y se van a torcer. Recordemos que la iglesia siempre está compuesta de trigo y cizaña. Pues hay cizañota, sí, a falta de liderazgo crece como la espuma,
sí, y toma control y termina produciendo daños muy tenaces. Yo recuerdo un pastor de una iglesia, el tipo parecía muy chévere, predicaba muy correcto y le llegó un profeta a su iglesia. Y todo el mundo emocionado con el profeta. Y todo el mundo le paraba bolas al profeta. Y un día se paró el profeta y le dijo al pastor, usted no debe estar allí, tiene que estar es fulano. Y él se fue. Y se fue y claro, terrible cuando le dice que estando en Estados Unidos para allá, sí, un día aterrizó y dijo, ¿y yo qué hice? O sea, ¿qué pasó? Y volvió a tratar de recuperar su iglesia, recuperó como la mitad, la otra mitad se desparramó. O sea, de la misma iglesia puede salir gente, ¿sí?, que tuerce la palabra y trata de arrastrar a los discípulos. De eso con mi esposa hemos pasado varias situaciones, ¿sí?, gente que le hemos compartido, que ha crecido con nosotros, que se ha edificado. 6, 7 años después les da porque no sé qué locura y han arrastrado 20, 30 personas de la iglesia, se la han llevado. Tristemente vemos que no pelechan, no los encontramos su vida espiritual pues como grave, pero hemos vivido esas experiencias más de una vez, ¿sí?, de gente que se levanta en medio de la iglesia y logran crear división y se van y pues ya. Ahora, no echando en saco roto, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos ver a la gente del mundo, ¿sí?, que nos está impidiendo cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios, ¿sí? Cuando usted no viene, cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra, ¿qué personas son las que vienen y le quitan el tiempo? Debería como identificarlas. Normalmente aparecen como los amigos, es el amigo, pero no es que el amigo lo invitó el sábado, no, pero es que el amigo lo invitó el miércoles de oración, no, pero es que el amigo apareció, y uno dice, pero curioso, ¿sí? Hay que identificar esa clase de personas que nos hacen perder el tiempo, ¿sí?, que nos distraen de no escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Algunos ya tienen sabiduría y madurez y saben poner los puntos en las íes, otros ya saben que tiene rabo de paja, no se arrime a la candela, que si se mete con fulano o con fulana, pues su vida espiritual echa de para abajo, es una persona criticona, quejumbrosa, codiciosa, esas cosas se pegan. Y entonces hay que ser sabios y decir, bueno, yo con esta clase de gente no debo andar. Hemos tenido la experiencia por muchos años de familias disfuncionales que dicen que el papá está en un lado y la mamá está en otro, que el padre es incrédulo, y que vienen los hijos y claro, cada semana o cada 15 días tienen que ir a pasar donde el incrédulo y el niño va, está allá el fin de semana y cuando llega el lunes, martes y miércoles es toda una tortura mientras vuelve y se acomoda otra vez porque llega de una familia incrédula que le dejan hacer lo que le dé la gana, que no hay principios, y otra vez, y es una lucha continua, estas cosas se prenden. Sí, muchos padres que han tenido esa experiencia, ¿qué hacer? Y digo, no, pues es muy complicado. Así sea el papá o la mamá, si es incrédula, trate de que la vea lo mínimo. ¿Por qué? Porque su influencia no es benigna en ningún momento. Inclusive había una mujer que me decía, pero no, ¿cómo voy a hacer eso si es el papá? Y el papá era un satanista. Y mandaba al hijo 2 meses a Estados Unidos. Sí, y el chino llegaba, yo le decía, no, pues mejor dicho, si fuera violador también se lo mandaba. Sí, o sea, en la necesidad de que porque es el papá, no, hay que evaluar. Es el diablo usando a las personas, buscando dañar la vida espiritual de la familia y hay que aprender a evaluar ese tipo de cosas. Ahora, en segundo lugar, ubique esos amigos cristianos de otras iglesias. Que no, es que en mi iglesia se hablan de prosperidad. No, es que usted viera la iglesia que tenemos. En estos días pasé por ahí, por el norte, y vi una cosa gigantesca que están haciendo allá. Está bien grande, yo no la había visto. Y dicen, uy, esta vaina está, pero sí, poderosa. Y entonces son las invitaciones de amigos cristianos con doctrinas medio mundanas. Sí, aquí ha habido gente que me dice, no, es que usted es un pastor pobre, usted es muy negativo, usted no habla de prosperidad, yo mejor me voy a una iglesia donde hablen de esas cosas. Ah, bueno, sí, pero ubiquemos, ese tipo de gente a veces nos hace meña. No, y vienen con testimonios y cosas que uno escucha, es que Dios es bueno, me dio un carro, entonces a los que no le da carro Dios es malo. O sea, es un lenguaje todo extraño que ellos están convencidos pero que ataca mucho. Dios es bueno, o sea, no a mi hijo, entonces a los que no se lo sanan cuando se lo piden Dios es malo, no, Dios es bueno siempre, solo que hace lo que es necesario para cada persona en cada situación, pero hay que cuidarse de este tipo de personas, pues obviamente
la mejor manera, por ejemplo, de alejar a los incrédulos que nos estorban es compártales de Cristo, ¿sí? O se convierten o se aburren de oírlo a usted hablar de Cristo. A estos de otras iglesias también, busca enseñarles sana doctrina. Si nota que son tercos y obstinados y no enseñables, y no pierda el tiempo. Sí, hay gente dispuesta que sí quiere aprender. Pero también es importante, como leímos, y de vosotros mismos. O sea, aquí en la iglesia usted también debe aprender a mirar con quién se junta. Sí, aquí también debe aprender a mirar con quién se junta. ¿Por qué? De golpe usted está recién nacido y se junta, como dicen por ahí, los burros se juntan con los menos espirituales. Sí, y como usted, ¿y cuántos años llevas tú aquí? No, yo llevo 20 años. ¿Y qué tiene? No, pues no hago nada y escasamente vengo. Y entonces usted cree que todos deben ser así, no todos deben ser así. O sea que aún en la iglesia tenemos que cuidarnos. O sea, yo noto que cerca a esta persona aumenta mi celo de Dios, o yo noto que cuando ando con esta persona me voy olvidando de Dios, sí, y la guachafita y todo, ahí también hay que, sí, no estoy echando pullas ni hablando mal de nadie, estoy leyendo lo que dice el apóstol, y de vosotros mismos. Y ya hemos vivido esa experiencia, en medio de nosotros ha aparecido, no, que las imágenes son pecado, que las Biblias con los dibujitos del arca de Noé son pecado. Y comenzaron a arrancar las hojas de esas Biblias, luego fueron como 30 personas. Luego otro que me decía, no, los diezmos, eso no es de Dios, los diezmos no es de Dios. Y a los 2 meses decía, no, hay que guardar la ley, entonces los diezmos sí es de Dios, ya hay que circuncidarse. Y entre unas y otras también terminó yéndose con un poco de gente. O sea, lo hemos vivido, ¿sí? Y entonces el punto es, hay que evaluar con quién estoy hablando, qué cosas me está diciendo, me acerca más a Dios, me motiva, o las cosas que me está diciendo y me está enseñando me están poniendo como un momentico, ¿qué es lo que está pasando? O sea que el asunto es de cuidado, porque y de vosotros mismos también se levantarán algunos hablando cosas perversas, torciendo la escritura para sí crear división en la iglesia. Ahora, sin embargo, al hacer esto, hay algo que no debemos olvidar y que lo olvidamos, o sea, ojalá cada vez menos, pero sí veo que lo olvidamos mucho. Y lo que no debemos olvidar es lo siguiente, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, estamos hablando de personas que no son buena influencia para nuestra vida espiritual, de seleccionar, de apartar, de resistir. Pero luego aquí nos dice un momentico, la pelea no es contra ellos. ¿Sí? No es contra carne y sangre. O sea, el problema no son esos seres humanos. Hay algo más grave. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cometemos 2 errores cuando pasa esto. Viene un cristiano de la iglesia de afuera y hace algo en contra de tu vida espiritual, y lo primero que hacemos a veces es ignoramos que Dios es soberano. Cuando ignoramos que Dios es soberano, pensamos que esa persona tiene un problema conmigo. Cuando yo recuerdo que Dios es soberano, digo, Dios me quiere tratar a través de esta situación. Son 2 respuestas muy diferentes. Si usted no olvida que Dios es soberano, cualquier cosa va a decir, un momentico Dios, tú algo quieres hacer con esta situación que tú has organizado. Sí, estás usando la maldad de esta persona para probar mi fe, y el solo hecho de pensar con claridad eso ya te da una forma de responder adecuada. Pero si usted piensa que es solamente el fulano, ¿sí? Usted la va a agarrar contra fulano. Entonces no solo olvidamos que Dios es soberano y que Él está metido en el asunto porque quiere traer bendición a nuestra vida, sino que olvidamos la otra parte, y es que esa persona está siendo usada ¿por qué? Por Satanás. ¿Sí? Dios organiza, permite la situación, la ordena, pero Dios no está obligando a esa persona a hacer la maldad. A esa persona la tiene controlada el diablo, ¿sí? Que viene, actúa, ¿sí? Respaldada, motivada por Satanás. Y lo que acabamos de leer dice eso, dice no se enfoque en la persona. Detrás hay principados, potestades, demonios, huestes espirituales de maldad. Ahora, si yo lo pienso de esa manera, seguro que yo recurro a Dios. Pero si yo pienso que el fulano es mi enemigo, yo digo, no, ese está más bajito que yo, no es problema. Juan Carlos, por ejemplo, a todos los ve más bajitos.
Él no tiene problema allí. Pero si yo entiendo que es un ataque espiritual, que Satanás está usando a esa persona, que Dios lo está permitiendo para bendecirme, entonces inmediatamente voy a recurrir a Dios. Es como cuando yo les he dicho más de una vez, ¿no? Cuando hay un endemoniado, uno no se pone a concentrarse ni a hacer fuerza. Uno dice, Señor, Dios mío, sí, y espera que sea el respaldo de Dios el que produzca los resultados, porque solo Él los puede producir. O sea que hay que tener en cuenta ambas cosas. Dios es soberano, pero estas personas están siendo usadas por los demonios. Y la recomendación de la Escritura es no. El problema no son las personas, no se enfoque en combatir a las personas, sino que hay asuntos, sí, espirituales que están detrás. Muchas veces me han contado la experiencia de que le estoy compartiendo a alguien y él todo dice que sí, pero cuando llega al punto de definirlo, a que ore de corazón entregando su vida a Dios, no. Y muchos cristianos me han contado la experiencia de que en esos momentos mentalmente oran reprendiendo a Satanás. Y cuando oran y vuelve e insiste, la persona ahí mismo accede, sí, a querer orar. O sea, hay que estar pendientes de eso. Aquí muchas veces ha pasado que yo comienzo a predicar y siento por ahí que, sí, como el ambiente se pone pesado y los que tienen discernimiento me dicen, uy, ¿cómo estaba de pesado el ambiente? Espero que no solo me digan eso, sino que se agarren a orar, sí, a reprender a Satanás, porque es un asunto de lucha espiritual. Veamos la semana antepasada, Dios a veces no los deja venir, y otra vez cuando los vienen los duerme, entonces todo dicen que sí, pero es que están escabeceando, sí, cosas por el estilo. Sí, entonces el punto es, no escuche la palabra de Dios para que su vida no sea edificada. Esa es la estrategia de Satanás. O sea que debemos ver detrás de ellos. Eso quiere decir que cuando, a pesar de estar haciendo lo correcto, recibimos ataques, sí, debemos ser conscientes que vienen del enemigo. ¿Sí? Debemos ser conscientes que vienen del enemigo, a pesar de estar haciendo lo correcto, porque es que a veces, insisto, como dije hace un momento, hacemos cosas incorrectas y la gente viene a corregirnos y nos da piedra y pensamos que estamos siendo atacados cuando lo que nos quieren hacer es un favor. Entonces aquí se trata de estoy haciendo lo correcto, pero surgen todo este tipo de ataques. O sea que esa expresión de con fulano nunca jamás, pues hay que evaluarla. Sí, porque no ora a ver si Dios sí libera de esa opresión a esta persona y esta persona cambia. A veces el marido insiste por métodos puramente naturales en convencer a su esposa. Sí, que su esposa es terca y él mi amor y tal cosa, pero cuando él se ha puesto a orar para liberar a su esposa, sí, de esas potestades que están allí. Es más, a veces hemos ido a casas donde vemos que hay pésima relación matrimonial y se ven los demonios paseando por la casa. Y hablamos con la gente y dicen, no, sí, ya estamos acostumbrados a verlos. Ah, ya están acostumbrados a verlos. Sí, y es cierto, y familias terribles que han escuchado el evangelio, pero los demonios caminan frescos en su casa. Sí, son los que colocan esas malas actitudes y la gente, pues, no, ya me acostumbré. Sí, y entonces el punto es, claro, mientras esos demonios estén ahí, ellos están ahí porque encuentran a alguien receptivo a lo que ellos quieren comunicar y por eso se instalan allí. La idea es que la persona más bien reciba a Cristo y eche de su casa a todos esos bichos, sí, y pueda crecer de una manera sencilla espiritualmente. O sea que no olvidemos, sí, que estas personas están siendo usadas. No la cojamos contra las personas. Las personas deben recibir nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra misericordia, pero sí debemos ser claros en entender que la lucha es contra Satanás. Ahora, cuando estás haciendo lo correcto y eres agredido o atacado por otro cristiano, hay una promesa que podemos aplicar aquí, Isaías 54:15. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, cuando usted está aquí en esta iglesia y un cristiano de esta iglesia lo agrede o lo quiere seducir al pecado, ¿sí? Esa persona, ¿bajo la dirección de quién está actuando? Clarito, si alguno conspira contra ti, ya sea queriéndote hacer daño o seducirte al pecado, esa persona viene directo de manos del enemigo. ¿Sí? Es Satanás quien la está usando. Sí, y hay que aprender a ver esa realidad.
El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Es una promesa para más adelante, pero el principio sí es el mismo. Cuando un cristiano agrede a otro o lo seduce al pecado, tenga la absoluta certeza que aunque Dios lo esté usando para bendecir su vida, para que aprenda a resistir esos ataques y a crecer, de todos modos ese cristiano está siendo usado por Satanás. Porque no puede decir que es que el Espíritu Santo me llevó a tentarte o a seducirte, ¿sí? O a insultarte o a menospreciarte. Eso no procede del Espíritu de Dios. Por ejemplo, no, y más aún, si usted no logra ver a Satanás detrás de la otra persona, usted también está engañado, no está viendo la verdad y termina siendo engañado también. El apóstol Pablo escribe, por ejemplo, 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, si no perdono, Satanás gana ventaja. Si daño la vida espiritual de otro cristiano, Satanás está ganando ventaja. Si lo hago sentir mal o si lo seduzco al pecado, Satanás está ganando ventaja sobre nosotros. Así de que debemos revisar nuestro proceder, porque a lo mejor por nuestra incredulidad es posible que nos dejemos usar del diablo para destruir la vida espiritual de las personas que nos rodean, y normalmente ocurre con los que amamos más. Eso es como el alcoholismo. Dice que el alcohólico el primero que destruye a su familia. Sí, los de afuera todos lo ven tan simpático, el borrachito alegre, ¿no? Pero en su casa es que les toca aguantarse las furias y las patadas y las escaseces. Entonces, igual pasa aquí. Cuando un cristiano se deja usar por el diablo, los demás cerquitas son los primeros que pagan el pato. Sí, sobre todo si no tienen la madurez de aprender a ayudarle y servirle, si no son objetivos. Ahora, si no miramos a Satanás detrás de las acciones de estas personas, vamos a terminar menospreciando a los que debiéramos amar. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a estos ataques espirituales? Bueno, lo primero, y es una constante en la vida cristiana, ¿sí? ¿Qué debe hacer usted para que no lo engañen con doctrinas extrañas? O sea, en todo sentido, lo primero, ¿sí? Nuestra gran seguridad está en un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Vea, usted puede caer en la iglesia más chueca del planeta, pero si usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo ilumina, lo rescata, lo saca. ¿Sí? Y si no hay otra iglesia, ahí mismo hace como que se le tapen los oídos, ¿sí? Y escuche las cosas al revés, ¿sí? De lo que están predicando y entienda la verdad. O sea, no es posible que alguien teniendo un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios se tuerza. Si se tuerce porque su deseo no es genuino, porque esa es la promesa dada por Jesús. Cuando Jesús predicaba y la gente decía, no, es un mentiroso, no, dice la verdad, Jesús le dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios podrá reconocer que yo estoy hablando la verdad. Ese principio sigue vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero para defendernos de los ataques espirituales es mantener un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, si usted ve a Dios como el Dios bombero y trata de usarlo para arreglar sus problemas, usted fácilmente va a ser engañado por Satanás. Porque no desea hacer la voluntad de Dios. Usted desea que Dios haga su voluntad, que le ayude, que le remiende, que le arregle. No, esa actitud hace que usted fácilmente caiga en las manos del diablo. La clave es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? No es yo quiero ser rico, es más bien, Señor, ¿tú quieres que yo sea rico? ¿Sí? O me quiero casar, no, es Señor, ¿tú quieres? O sea, es preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos, porque si nos enfocamos en tratar de usar a Dios, la embarramos. Yo me acuerdo de un discípulo hace mucho tiempo que me dijo, Germán, ¿por qué será que yo caigo tan fácilmente? Yo le decía, no, usted no cae tan fácilmente, usted mantiene caído todo el tiempo. Decía, pero ¿cómo así? Le dije, sus objetivos cristianos son completamente mundanos. Usted no tiene verdaderos objetivos espirituales, usted anda arrastrado todo el tiempo. Solo que cuando ya es muy grave usted dice, ay, caí. No, usted no ha caído, usted no se ha levantado, hermano, porque tiene objetivos, ¿sí?,
nada espirituales, no hay un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Usted quiere arreglar esto, quiere conseguir novia, quiere conseguir plata, quiere tal cosa y tal otra. Está grave. Y así Satanás lo mantiene a usted arrastrado, ¿sí? Porque no se ha dispuesto a ser verdaderamente espiritual. Y esa es la crisis del ascensor espiritual, ¿no? Es súper espiritual y luego, por allá lamentando y otra vez para arriba. Ese ascensor espiritual es producto de que no hay un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Se desean muchas cosas y si van bien sube y si van mal baja, ¿sí? Pero cuando el deseo genuino es de hacer la voluntad de Dios, siempre podemos hacer la voluntad de Dios. No hay por qué desmotivarse ni por qué aburrirse, porque siempre tenemos esa oportunidad. O sea que esos bajones y subidas, ese ascensor espiritual es porque no hay un deseo genuino. Ahora, si usted toma la decisión de voy a hacer la voluntad de Dios, prepárese también, porque ahí llega Satanás. Yo les he contado, no fumo más marihuana, y el día siguiente me regalaron un paquete. Hicimos una fiesta, nos sobró, tenga. A la casa me lo llevaban, y en la noche anterior yo he dicho, Señor, nunca más, terrible, jamás, y ay, paquete. Y era tan bobo que, no, botémoslo, pero no todo. ¿Sí? Y era una lucha en ese sentido, no era sino decir, yo me acuerdo que a veces una hasta lo armé y ahí, no, esto no, y lo boté. Y como a las 2 horas bajé, era de noche a buscarlo, donde había caído del tercer piso, por allá. La lucha que tenemos todos hasta que uno va entendiendo qué me da Dios y qué es lo que el mundo me ha dado. Y cuando uno evalúa, obviamente Dios da mejor cosas. O sea que si usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, prepárese, abra los ojos. ¿Cómo es que dice? Velando, como león rugiente. Usted se propone hacer la voluntad de Dios y aparecen todos los papayazos. Sí, y lo llama la fulana que se había desaparecido, aparece el fulano del negocio mágico, aparece, no sé, o sea, en ese momento aparecen todos y la gente está tanto, ¡ay, qué bendición! Cualquier bendición, hermano, si lo están llamando es a torcerse, entonces pilas y se dispone. Ahora, cuando deseamos hacer la voluntad de Dios hay algo muy importante. No puede haber un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios si no nos proponemos tratar bien a la gente. Mi relación con Dios tiene que mejorar mi relación con los hombres. Cuando una persona dice que tiene una buena relación con Dios y ni saluda a la gente, místico. Está fuera de foco. ¿Cómo así que anda de amigo de Dios y no puede saludar, ser amable, ser cariñoso, generoso con la gente? Eso es puro misticismo. ¿Sí? Entonces el punto es, si tengo una buena relación con Dios, debo tener una buena relación con los hermanos en la fe. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, da una serie de recomendaciones para arreglar estas situaciones de conflicto y de todo eso, y hay algo que quiero resaltar, primera de Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea que el señorío, el creer que yo soy el señor de la gente, sí, por lo tanto ser un pastor mandón o un marido mandón, sí, eso es señal de falta de humildad. Sí, ese enseñoreamiento es que me estoy creyendo lo que no soy. Sí, y dice, esa no es la forma de dirigir ni a la familia, ni a la iglesia. No es como teniendo señorío, sino siendo ¿qué? Siendo ejemplo. Y más adelante dice, Filemón 8:9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, él dice, yo tengo el conocimiento, tengo el testimonio, tengo la madurez para ordenarte a hacer lo que es bueno para ti. Pero ni siquiera te lo ordeno, te ruego, ¿sí? Que hagas lo correcto. O sea, ¿de qué está hablando? No señorío, ¿sí? No se cree superior a los demás, no se cree santo y los demás pecadores, no, sabe que es un hombre pecador, aunque tenía todas estas características, dice, prosigo a la meta. O sea que es muy importante el trato correcto a los demás, y el trato correcto a los demás tiene que estar, ¿qué? Revestido de humildad, ¿sí? Revestido de humildad. Cuando uno piensa, por ejemplo, Dios es prepotente, Dios es orgulloso,
¿Dios es altivo? Sí, él podía hacer todo eso y es que es. Sí, es el Dios todopoderoso. Él dice, yo soy el todopoderoso y sí, puede decirlo con arrogancia y pierde el pico porque es que no hay duda. Pero Dios es un Dios de amor, de paciencia y misericordia, siendo lo poderoso y lo grande que es. ¿Se imagina a nosotros una caracha ahí vil que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios y altivos? ¿O creyéndonos buenos? O sea, eso es horrible a los ojos de Dios. Cuando no hay humildad, viene ese trato, ¿sí? Altivo, orgulloso. Más abajo dice, 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero ¿cómo un joven orgulloso, prepotente, se va a sujetar? Pues ni a los de su casa, mucho menos en la iglesia. ¿Qué se requiere ahí nuevamente? Humildad. Y todos sumisos unos a otros. ¿Qué se requiere allí? Humildad. ¿Por qué todos sumisos unos a otros? Él es el experto en tal cosa, él es el que ha estudiado, es el que tiene cancha. Pues yo no puedo ser tan orgulloso, a mí no me enseña. No, si él sabe más de eso que yo, venga, yo me pego ahí. Y es aprovechar la riqueza del cuerpo donde uno recibe con humildad, porque hay otros que saben más que uno. En ciertas áreas, como uno puede saber más que otros en otras áreas, pero se requiere de humildad para disfrutar de la riqueza del cuerpo. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo lo tengo tan claro, tan claro, tan claro. Cuando un cristiano comienza a creerse que no es pecador, comienza a envanecerse, se tuerce en la doctrina. Se tuerce. Porque cuando se cree bueno, ¿qué le está diciendo a Dios una persona que se cree bueno? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. La verdad no está en nosotros. Un cristiano que se cree ya bueno, se tuerce porque se tuerce. Se tuerce. Y no solo se tuerce, cree que tiene la verdad. Y nos ha pasado más de una vez. Líderes que hemos considerado muy lindos, que mientras estuvieron bien fueron de mucha bendición en la iglesia, luego retorcidos, y la característica es comenzaron a creerse buenos, ahora sí son sabelotodos, pero todo comienza con eso, ¿sí? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Yo lo que he aprendido en estos últimos como 7 años, entre más he profundizado en la escritura, lo que he aprendido es qué incredulidad tan grande que hay en mi vida y en la de ustedes, no crean que no, ¿sí? O sea, entre más me meto a la escritura veo qué incredulidad tan grande. ¿O cuál de ustedes me va a decir si se me muere un hijo? Yo salto de la alegría, se me murió. Deberíamos hacerlo si confiáramos en Dios como deberíamos confiar. Pero somos tremendamente incrédulos. Y por eso vamos en este proceso. Si alguien puede decir, bueno, yo no robo, no mato, no adultero. Pero usted confía en Dios como debiera confiar. Le aseguro que no. Por lo tanto, todos somos unos miserables pecadores incrédulos, perdonados, amados y ayudados por el Señor para seguir creciendo, sí, de gloria en gloria. Por eso es que no se acepta para nada la soberbia, la altivez, la prepotencia, porque insisto, si Dios es lo más poderoso y se presenta con humildad y misericordia, ¿de dónde nosotros, sí, dizque representando a Dios, hacerlo de esta manera? Ahora, sigue diciendo 1 de Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La prepotencia y la altivez, ¿dónde nació? Satanás, ¿te acuerdas? Se envaneció, se llenó de altivez y produjo su caída, y parece que no queriendo estar solo en el infierno, pues vino a la tierra a compartir su mensaje. Lo contrario es una actitud de humildad. La humildad con Dios tiene que ver con docilidad, ¿sí? Dependencia, sujeción, un aceptar la soberanía de Dios, un hacerle peticiones a Dios y Dios dijo no, amén, Señor, ¿sí? O sea, ese humillarse bajo la poderosa mano de Dios es aceptar su voluntad. Prácticamente es eso, es aceptar su voluntad con gusto.
Porque Él es mi Señor, porque Él sabe lo que hace, porque Él es perfecto, porque jamás se equivoca. Si Él organizó esto de esta manera, Dios mío, ¿cómo hay que responder? Pero cómo hay que responder es después de que yo entiendo y acepto lo que ha pasado. Que me robaron el carro, amén, Señor, que tal cosa pasó, sí, que me gané la lotería y no cuesta trabajo, no, pero bueno, también. En todas las, eso es realmente, ¿sí? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, aceptar, ¿sí?, las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Una de las cosas que usa Satanás para sacarnos de allí es la comparación. ¿Sí? Uno ve en la escritura siervos de Dios que comienzan a compararse y no. Sí, y entonces, y en esta época más, uno pasa por esa iglesia gigantesca y dice, y bien torcido que es el pastor. Yo lo he exhortado personalmente, le he dicho, vea, usted está torcido por esto y esto y esto, y esa vaina sigue creciendo, y la gente, y ahí llega Satanás. Y vea, cuchitril de iglesia que tiene usted, vea al otro tan grande que tiene. Y uno dice, pero si yo estoy predicando la verdad, y eso le pasa a los cristianos. Yo aquí todo juicioso, tal cosa, y mi esposa, uy, vea, terrible, y vea ese carnal, o ese incrédulo, esa esposa tan divina, ¿sí? O ese trabajo que tiene él, y yo aquí mejor dicho me pagan, pero como a mugre, ¿sí? Y entonces la comparación. Y vemos a Jeremías, un siervotote de Dios, diciendo, no, estoy fregado, Dios no responde, estoy parado sobre un charco, eso Dios parece, sí, como una ilusión, Dios no sirve para nada, no me cura. ¿Todo por qué? Por ponerse a comparar. Ahora, claro, cuando nos comparamos humanamente pensamos que estamos perdiendo, pero es un error hacerlo de esa manera. La evaluación que Pablo nos dice que debemos hacer es no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven, todas se van a acabar. Las que no se ven son eternas. O sea que ese peso, eterno peso de gloria que vamos adquiriendo cuando aceptamos la voluntad de Dios y caminamos, eso es realmente lo valioso. Pero obviamente, ¿sí?, cuando pensamos en eso, pues hay que pensar completo. Y pensar completo es, dice el texto, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Listo, Señor, yo por mi vida cristiana, como hago las cosas correctas, no tengo sino esto. Además, como cristiano me abstengo de cosas que pudiera hacer, pero no tengo compromiso, entonces no las puedo hacer. O sea, me limito a vivir esta clase de vida, ¿sí? Y ya. Y en tu tiempo tú exaltarás a tu siervo. ¿Cuándo es el tiempo? Pues solo Dios sabe cuándo es el tiempo. Algunos reciben honras aquí en la tierra, otros recibirán honras allá. Pero lo cierto es que si estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios, pues simplemente yo aprendo a esperar todo lo que Dios quiera. Algunas veces he enseñado que cuando usted ora y le dice, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Yo le digo hasta que, pues mientras siga orando así va a seguir. ¿Sí? Hasta que aprenda a decirlo con otro tonito, con otra actitud. ¿Sí? No hasta cuándo, sino Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras. Algunas veces le he dicho a algunos, ore así, Señor, si te da la gana, arregla este problema cuando te dé la gana, o si no, no, Señor, tranquilo. Sí, porque es tanto su afán de que la cosa salga como Él quiera, que mucho lo que Dios quiere no importa, es lo que yo quiero. No, aterrice, ¿sí? Sujétese bajo la poderosa mano de Dios y espere, las respuestas de Dios llegarán cuando Él quiera, como Él quiera. Lo puede hacer de la forma, sí, pues es todopoderoso. Sin embargo, ese esperar, ¿sí?, a veces puede producir ansiedad. Y esa ansiedad, algunos dicen que es que esa ansiedad es como buena, porque esa ansiedad hace que uno se pellizque. Sin embargo, no es lo que yo leo en la Escritura, ¿sí? Lo que dice la Escritura es, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pensaban que oramos mal, Señor, te entrego este problema. No, usted no le entregue los problemas a Dios, que Él los tiene controlados desde hace rato, no se preocupe. Pero sí, ¿qué es lo que hay que entregarle? La ansiedad. Sí, el pecado. Sí, la idea del Señor, no más ansiedad, no más preocupación. Voy a tomar la determinación de confiar en ti, ayúdame, Señor. La idea es entregarle la ansiedad a Él, porque la ansiedad en sí es castigo y destrucción. Salmo 119, 28. Dice,
se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. O sea que ese cuentico de que un poco de ansiedad es buena, pues yo no lo leo acá. Dice que no, la idea es que uno, si hay ansiedad, pues no va a haber el gozo, ¿sí? En otra parte dice, Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Algunos dicen que es que no hay que ser fiador. No, no hay que ser fiador de extraños, que es diferente, ¿sí? Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Con ansiedad será afligido. O sea que la ansiedad es una forma de aflicción y de castigo. Sí, la idea es que no. Sí, Señor, yo estoy aquí, yo te estoy sirviendo, yo estoy haciendo tu voluntad. El otro que es pecador logra esto, el otro logra esto, disfruta esto. Yo voy a descansar en ti, tú me exaltarás cuando fuere tiempo. Voy a descansar en que tú harás todas las cosas de la manera correcta en el tiempo correcto. Recuerdo una vez en Ecuador que hicimos ministerio con mi mujer y abrimos como 4 iglesias, 3 iglesias en Quito, ¿sí? Y los procesos que uno tiene que pasar. Entonces luego hubo un congreso de pastores donde asistíamos todos. Y de los 4 o 5 pastores que estábamos en la ciudad de Quito éramos los únicos que habíamos cumplido con las metas de abrir como 3 iglesias más. Y entonces, claro, yo llego así como sacando pecho. Y no sé qué chisme le echaron al director, no hizo sino vaciarme todo el congreso delante de toda la gente. Eso me basurió, pero sí, ya no aguantaba más. ¿Sí? Por ahí al final pude decirle medio algo, porque él echaba flores como a 5 líderes muy tenaces que había. No, estos líderes son tenaces, todos los demás no sirven para nada. Y Germán es el peor de todos. Sí, y entonces en un descanso le dije, esos 5 líderes que usted le echa flores, todos son discípulos míos. Ahí yo como tratando de defenderme. ¿Sí? Pero bueno, yo volví para mi casa, me enviaron a Guayaquil, estuvimos otros 3 años allá, abrimos como 8 iglesias en esa época. Y entonces vamos a otro congreso, pero fui preparado, ¿sí? A que me dieran garrote, a que me insultaran, que me dieran que no servía para nada. Me echaron tantas flores que me hicieron sentir tan incómodo. Sí, eso, flores para todos lados, y flores para todos lados, y flores para todos lados. Pero el punto es ese, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y obviamente lo que más cuida a Dios es nuestra vida espiritual. ¿Sí? Las otras cosas son secundarias. Si hay que enfermarme para enseñarme a tener contentamiento, si hay que hacer que la plata esté bajita para que aprenda a depender de Dios o administrar bien, o sea, si Dios tiene que tocar esas otras cosas, sin problema las va a tocar. De hecho, Él te puede enfermar de gravedad y al otro día estar como nuevo, o mandarte a la quiebra y al otro día darte la lotería. Eso no es problema para Dios. Pero que nuestro corazón se amolde a sus deseos, eso sí es una obra titánica que solo Dios puede hacer. Él tiene cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Tenemos todo su poder, todo su respaldo, pero todo está apuntando a eso, al cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Sí? De hecho, encontramos en la Escritura algunos que parece que no se dejaron cuidar y de una se los llevó el Señor. Anás y Zafira, apenas comenzando su vida cristiana, se fueron muriendo por mentirosos y por aparentar ser muy espirituales. Se fueron muriendo de una, el uno tras el otro. Pienso yo de ese hecho que Dios vio que estaban como terquitos, no se iban a dejar formar, y entonces pues mejor llevémoslos de una vez a que cometan embarradas por acá, siendo auténticamente cristianos. O sea que dispongámonos a hacer la voluntad de Dios. Hagamos su voluntad, sujetándonos, humillándonos delante de Dios, aceptando su perfecta voluntad. Toda nuestra ansiedad sobre Él, no se preocupe, toda nuestra ansiedad sobre Él. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, la vida es mucho más que comer y vestirse. La vida es esa vida interior que Dios está haciendo crecer. ¿Y por qué podemos descansar? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, pero leamos este pasaje de la Escritura, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre, te damos gracias por esta obra maravillosa que tú hiciste en la cruz. Y te damos gracias porque